diferenciación, ya estamos en las diferentes efectos o funciones efectivas. Entonces, ¿qué pudiéramos decir nosotros que son los puntos más críticos de la función efectora de un linfocito? Estas poblaciones van a estar divididas por un efecto muy importante de unas moléculas, en algunas son solubles, en algunas son intracelulares o están ubicados en la membrana de las células, que se llaman como que ustedes tienen la capacidad lectora del linfocito y del linfocito T, del linfocito B, del macrófago. Veíamos entonces que las citoquinas son tan importantes porque acuérdense que cuando se dio ese proceso de proliferación de linfocitos efectivos, había una citoquina muy importante que era la interleucina-7, pero también vimos que en ese proceso de activación y de expansión clonal que se da a nivel de periferia de esos linfocitos una vez se activan, había una citoquina muy importante que era la 12, la 7 y la 12. Y ya en esas funciones efectoras, dependiendo de las citoquinas que se produzcan, de los factores de transcripción que se activen, esas poblaciones van a ir dirigidas de acuerdo a ese efecto de citoquinas hacia una supervivencia. Y quedamos esta semana que en el caso de los linfocitos CD4 o células ayudadoras o colaboradoras, las pueden encontrar de muchas maneras, esas células efectoras van a estar definidas en dos perfiles, ¿sí? En varios perfiles, que vamos a ver primero estos efectores que son el perfil pH1 y el perfil pH2. Si nosotros vamos a hacer la contraparte del linfocito T, también vamos a encontrar linfocitos T con un perfil TC1 que es muy similar al pH1 y TC2 que es muy similar al pH2. También hablamos esta semana de cuál es la citoquina más importante que conduce hacia una respuesta pH1. Interferograma, ¿sí o no? Y que ese interferograma podía tener un efecto sobre las poblaciones, ¿sí o no? Que eran sobre los macrófagos o sobre los linfocitos. Y un perfil TH2 que está dirigiendo que citoquina 4, la interleucina 4, 3, 4 y 6 y 5, perdón, y esa respuesta entonces va a ser muy importante porque va a activar una población celular. Los linfocitos B, para que se diferencien, células plasmáticas, células corporales. Entonces también acá un mensaje grande es el papel de las citoquinas durante todos los procesos inmunológicos, los procesos de diferenciación y definir la capacidad lectora de las poblaciones celulares. Entonces, solo para recordar, tenemos acá estas dos poblaciones, el interferograma como una citoquina muy importante de la respuesta TH1 o TC1 y que van a llevar a la activación de macrófagos, de linfocitos. Quedamos acá, vimos cuáles son las citoquinas más importantes de acuerdo a cada perfil y empezamos a ver cada una de las poblaciones. Entonces, importantes las citoquinas, pero importantes cuáles son esos factores de transcripción que se activan para que se produzcan estas actividades. Entonces, en el caso de los pH1, ya dijimos entonces que el principal factor de transcripción que se activa es el TB, que hace que el linfocito T produzca interferograma de forma paracrina y autocrina para que se activen otros factores como el estatuazo y paracrina para que se activen otras
CD4, en donde hay una activación de un factor de transcripción que se llama GATA3. GATA3 lleva a la activación y a la producción de citoquinas, principalmente interleuquina 4, que también se produce en forma paracrina y autocrina, y se activa otro factor de transcripción que es el STAT6 y se diferencia en células TH receptoras que ya vimos en el caso. Entonces alcanzamos a ver este, o bueno, veamos. Entonces, ¿cómo es ese perfil TH1? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Entonces, como son células TCD4 con un perfil TH1, el antígeno es presentado en el contexto. Como es un TH4, en el contexto de complejo mayor histocompatibilidad, clase 1 y clase evolución. ¿Y cuál es el correceptor de esta respuesta? Si estamos hablando de TH1, el correceptor es el CD4. Acuérdense que una cosa es el complejo del cerebro y otra son las moléculas accesorias. Entonces vemos acá que se está dando esa respuesta, hay un reconocimiento y una presentación de antígenos, en este caso antígenos que fueron fagocitados, presentados en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, ¿sí? Y pues la unión de otras moléculas efectoras como el CD40, CD40L, etcétera, lo que sean esas moléculas. Cuando se da esta unión o esa coestimulación, da estabilidad al complejo y qué más. Y al darse esta unión, se aumenta la expresión de moléculas coestimuladoras como cuáles en el linfocito T. El CD28 que se une aquí en la célula conectada de antígenos al B7-1 o B7-2. Entonces se da la respuesta y cuando se produce el perfil TH1, mírenlo acá, que se producen principalmente citoquinas como el PNF, la interleuquina 1, la 2 y quimioquinas, este macrófago se activa y lo que hace es que primero aumenta la síntesis de esos intermediarios de oxígeno, ¿sí o no? Que los vimos cuando vimos respuesta innata, no sé cómo lo vieron, pero no se unían. Listo. Entonces, cuando un macrófago se activa por citoquinas, como el TNF, la interleuquina 2, la 1, las quimioquinas y el interferón gamma, ¿qué le pasa a ese macrófago que fagocitó o que puede haber obtenido por diferentes mecanismos un microorganismo? Entonces, en esa respuesta inicial, que puede ser no específica de antígenos, se producen citoquinas TH1 y esas citoquinas TH1 hacen que el macrófago produzca ¿qué? Especies reactivas de oxígeno, ¿sí o no? Y especies reactivas de nitrógeno. ¿Y eso qué hace? Degrada o destruye los microorganismos que se encuentran ¿dónde? En los fagolisosomas. ¿Sí o no? O sea que estamos hablando del técnico de antígenos sacado de microorganismos. Microorganismos extracelulares, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puede pasar? Se aumentan estas citoquinas y también se aumenta la expresión de las coestimuladoras. ¿Para qué? Para que se genere esa respuesta específica de aquí. Entonces, mensaje. Cuando ya nosotros tenemos todo el cuento de la inmunidad innata y la adquirida en el organismo, cuando hay una infección, al mismo tiempo pasa todo. Entonces, en la fase inicial hay una respuesta innata, ¿sí o no? Hay producción de interferón tipo 1, hay producción de interferón gamma, para que se activen las células indicadas, ¿sí o no? Pero mientras eso se está dando, se está generando una respuesta de memoria y una activación de poblaciones celulares.
de la naturaleza del antígeno, el ambiente, quién hizo la presentación del antígeno y dónde se sacó la infección. En ese momento entonces se define hasta un cerrito. Ya sabemos, los antígenos que son presentados en clase 2 son antígenos que tienen unas características. Ustedes ya vieron cuáles son las características. Los antígenos que se presentan en el contexto de clase 2. Ellos son microorganismos más grandes. Son microorganismos extracelulares. ¿Qué tamaño tiene el antígeno? Tamaño de antígeno. O sea, que estamos hablando de qué molécula. De una proteína. ¿Cuántos aminoácidos puede tener un antígeno que se presenta en clase 2? 7 a 12. Un poquito más grande. 7 a 12 es para clase 1. Un poquito más grande, de 12 a 16 para clase 2. Listo. Entonces, mientras por un lado se está activando la respuesta innata, porque el macrófago se activa, produce intermediarios de oxígeno, intermediarios de nitrógeno y aumento de enzimas lisosómicas. Por otro lado, esos antígenos que van a dar la especificidad están llevando a que ese linfocito produzca citoquinas que lo que hacen es, primero, atraer leucocitos, es decir, favoreciendo la inflamación. La inflamación es un proceso de la inmunidad innata, pero que se potencia en la inmunidad específica. Por eso decimos que las células CD4 con un perfil TH1 también los conocemos como células con un perfil proinflamatorio, porque son células que aumentan la producción de citoquinas que promueven la inflamación. También las por un lado, a través del reconocimiento de los patrones moleculares asociados a ese microorganismo, se está dando inflamación y se está dando el control de la infección por esa inmunidad innata de una manera inespecífica. Por otro lado, se está favoreciendo también esa especificidad. ¿Listo? ¿Y por qué más? Porque estas citoquinas, como en la interleukina 12, sí favorecen la diferenciación hacia la producción de células TCD4 que produzcan interferón-gamma. ¿Y para qué más? Porque todo este perfil TH1, como es una molécula ayudadora, es una molécula que potencia la presentación antigénica y la activación de los linfocitos. ¿Cómo? Aumentando la producción de moléculas costimuladoras. Es decir, acuérdense que uno es que se dé las señales específicas. Dos es que haya costimulación. Las células C4 que producen un perfil TH1 favorecen a que se dé esa coestimulación, es decir, a que se den esas tres señales para la activación del linfocito. Vamos a ir. ¿Y esto con qué objetivo? Porque se aumenten las células específicas y se contrarreste la infección, señora. Pues había dicho que las coestimuladoras se presentan para la disminuir las moléculas coestimuladoras que se presentan para disminuir esa. Acuérdense que la activación hay tres señales, ¿sí? Que la vimos en martes. ¿Cuáles son las señales? La interacción con el antígeno. La segunda señal es la estimulación, ¿sí o no? Y la tercera señal es la producción de citoquinas. Entonces, cuando tenemos células CD4 con un perfil TH1, esas células son ayudadoras porque ayudan a que el macrófago tenga una mayor capacidad fagocítica, porque ayudan a que el macrófago produzca especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, que lo que hacen es destruir el microorganismo. Ayudan al linfocito TCD8 a que produzca interferón gamma y se vuelvan un linfocito citotóxico.
aumente la producción de coestimulación. La producción de moléculas coestimuladoras. ¿Listo? Esas moléculas coestimuladoras, ¿cuáles? Las que expresan la célula receptora de antígeno. ¿Listo? Clara la respuesta TH1, TH2 y linfocitos T es lo que van a ver de ahora en adelante ya en el principio de ellos, ¿sí o no? Ustedes ya vieron microbiología, ustedes ya vieron hematología, pero vieron biología molecular, ustedes ya vieron biología celular. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? De acuerdo a las características de esos microorganismos, vamos a entender qué estructura de la bacteria son potentes inmunógenos y qué los desactivan. Todas las infecciones activan tanto inmunidad pero esos antígenos, esas respuestas van a ser específicas y a TH2, listo, tenemos acá, ustedes decíamos ahora, TH2 es linfocitos reguladores, TH2, es decir, que produce interacción. Entonces vemos ahí, pasa lo mismo. Se da un reconocimiento del antígeno como son células TCD4, ¿en qué contexto se presentan? Clase 1 o clase 2. Clase 2. Clase 2. Se da la unión, se está dando la presentación del antígeno, esto ya lo vimos, las células proliferaron, se diferenciaron en células efectoras, TH2. ¿Listo? Estos linfocitos TH2 pueden producir varias citoquinas, ya dijimos, la 4, la 3, la 10, la 5. Listo. Cuando estos linfocitos TH2 producen en altas cantidades de interleucina 4, esa interleucina 4 es ayudadora para que el linfocito B, es decir, para que esta célula que reconoció ese antígeno al microorganismo haga que el linfocito B produzca anticuerpos contra qué? Contra ese antígeno. ¿Cómo se producen los anticuerpos? Ya lo vimos como ya. Se da la diferenciación, se da el cambio de isotipo y se da la respuesta de anticuerpos. Entonces, el aumento de la producción de citoquinas como la interleucina 4 por una población de células TH2 lleva a que este linfocito se diferencie en células productoras de anticuerpos. ¿Listo? ¿Y para qué sirven los anticuerpos? Recuerden. ¿Para qué sirven los anticuerpos en la inmunidad innata? Pues favorecen la ozonización. Muy bien, ¿qué más? La neutralización. ¿Listo? ¿Qué más? La citotoxicidad dependiente de anticuerpos. ¿Qué más? La lisis de ciertos microorganismos. ¿Listo? Entonces, si hay mucha producción de interleucina 4, esos linfocitos B se pueden diferenciar y producir anticuerpos neutralizantes. Pero la interleucina 4, no sé si lo vieron cuando vieron el cambio de isotipo. ¿Se acuerdan de ese cambio de isotipo? Cuando se está dando el proceso de diferenciación de las diferentes inmunoglobulinas. Entonces, ¿qué es lo que hace que una inmunoglobulina sea A, D, G o E? Las citoquinas. Todo es citoquinas, muchachos, en inmunología. Entonces, cuando se está produciendo interleucina 4, eso también es muy importante porque favorece que este linfocito B produzca mucha inmunoglobulina E. ¿Y por qué es importante la inmunoglobulina E? Porque para algún efecto en unas infecciones parasitarias, para humanas, ¿en qué procesos? En la sangre. ¿Sí? Entonces se sintetiza inmunoglobulina E y esto hace que favorezca la desregulación de los mastocitos y se dé un proceso alérgico, que seguramente cuando vean los procesos de hipersensibilidad, ahí van a ver la salud. Y van a ver muchos efectos de la inmunoglobulina.
que estos linfocitos TH2 produzcan también citoquinas como la interleucina 5. Acuérdense que se conoce como un perfil de citoquinas. Hay unas citoquinas que se pueden producir en mayor cantidad, pero hay otras citoquinas que son propias de ese perfil. Pero la interleucina 5 lo que hace es que favorece la activación de una célula muy importante que son los eosinófilos. Y los eosinófilos son muy importantes porque en algunas infecciones parasitarias tienen un papel muy importante en el control. Entonces, probablemente cuando vean después inmunoparásitos va a ser muy importante el efecto de citoquinas como de interleucina 5. Y también la interleucina 4 junto con la interleucina 10 juegan un papel muy importante en la supresión de la activación de los macrófagos. O sea, sobre todo en la interleucina 10. Hablamos esta semana que cuando una célula está proliferando tiene que haber un control. Cuando una célula se está activando tiene que haber un control. Cuando una célula se está dividiendo tiene que haber un control. Cuando una célula se está dividiendo, ¿cuál es el control en el ciclo celular? Proteínas supresoras de tumores, ¿sí o no? En el caso de los linfocitos T, hablamos esta semana que hay una molécula que hace ese control para que esa célula no esté activada constantemente. ¿Qué cosa se llama? CTLA4 que se une en el linfocito, que se une a qué molécula? A la C80. Al C80 y C86, listo. En el caso de los macrófagos también. Porque ¿qué pasa si hay una activación descontrolada del macrófago? Pues se daña el tejido, hay formación de granulomas. Cuando ustedes vean después una que creo que se la ven comunidad, van a ver el efecto de una hiperactivación de los macrófagos. Entonces, ¿qué tiene el sistema? Hay otras controles. En este caso, hay una citoquina, que es la citoquina interleucina 10. Y lo que hace es que esa citoquina producida por la CH2 hace que se suprima esa activación, o sea, haya un control. No pueden estar, se tiene que activar para que controle la infección, pero se tiene que controlar esa hiperactivación. ¿Y eso qué lo hace? Una citoquina como la interleucina 10 que la producen los E. Por eso los E4 son las macrófago, al linfocito B, al eosinófilo, a todas las poblaciones. Hay otras poblaciones de células CD4, estamos en la CD4, que tienen otras funciones del organismo y que tienen un papel muy importante en las enfermedades y en el control de algunas enfermedades. Y estas son las poblaciones. Entonces tenemos TH1, TH2, que ya las vimos, ¿sí o no? Hay otras poblaciones que son la TH9, la TH17, la TH22 y las células reguladoras. Estas células reguladoras, esta semana les decía que el premio Nobel que se dio la semana pasada se dio a uno de los investigadores que descubrió el papel de una molécula que se llama FOXP3. FOXP3 es la molécula más importante que controla la diferenciación de células reguladoras. ¿Y qué son células reguladoras? Células que controlan la activación o la hiperactivación del linfocitos T, CD4 o CD8, por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son los mecanismos? Citoquinas o por mecanismos de contacto. Entonces acá básicamente se resume lo que está arriba, las citoquinas que promueven la diferenciación y la activación de los factores de transcripción. ¿Y cuáles son las citoquinas que producen estas células? Siempre las citoquinas son las que van a producir esa respuesta. ¿Listo? Y acá tenemos entonces los diferentes factores de transcripción. Vamos a ver entonces acá con más detalle cada una de las poblaciones. Entonces tenemos TH1 y TH2
pH17. Entonces miren acá, cuando una célula TCD4 se activa y produce interleuquina 6 y TGF beta, se activa un factor de transcripción que se llama STAT3 y RORS. Y esto lleva a que esta población se diferencie en una población de células TH17. ¿Por qué se llama TH17? Porque produce una citoquina muy importante que es la interleuquina 17. Produce también interleuquina 22 y 21. ¿Y por qué es importante esta población celular? Porque se han encontrado en procesos de autoinmunidad. En defensa del huésped contra patógenos extracelulares. ¿Sí o no? Entonces son células CD4, son células que producen un perfil de citoquinas que se llama TH17 y el principal papel de esas células es que se han visto involucrados en esos procesos de hipersensibilidad retardada como las autoinmunidades. Entonces, si uno se devuelve a ese proceso de diferenciación, uno que piensa que cómo fueron esas células por allá al inicio cuando se estaban diferenciando de tipo. Probablemente son células que escaparon a esa selección. Porque como el sistema no es perfecto, pueden haber escapado. Entonces, un aumento de estas poblaciones celulares en la autoinmunidad sugiere unos defectos en ese proceso de diferenciación genética. Y son células que producen interleuquina 17. Ahora, hay otra población por el efecto de otra citoquina que es el factor de crecimiento tumoral beta. Cuando esa célula activada produce mucho TGF, se activa un factor de transcripción que se llama COXP3. Y este COXP3 es el que define la población de células reguladoras en el sentido estricto. Y estas células COXP3 positivas se caracterizan porque producen mucho TGF y son las células más importantes en el control de la diferenciación y de la activación de linfocitos. Es decir, que participan en procesos de supresión y en el proceso de homeostasis, es decir, en el proceso de la activación celular. ¿Listo? Y estas son por las que se ganaron el premio Nobel. Y tenemos también las TFH, que son linfocitos T foliculares que se diferencian por el efecto de dos citoquinas. La interleuquina 6 y la 21 se activan estas 3 y son muy importantes porque si son células foliculares tienen que ver en procesos relacionados con presentación de antígenos y producción de antiproteción. Entonces, ¿en qué casos se han visto? En casos de maduración de la célula B, en casos de autoinmunidad y muy importante en la defensa del huésped porque están asociados a la diferenciación de linfocitos B productores de anticuerpos con capacidad optimizante. Entonces miren que de la CD4 hay dos perfiles muy importantes que son el TH1 y el TH2, pero también hay muchas otras poblaciones que tienen que ver en casos específicos, en fenómenos de autoinmunidad, en fenómenos de control de la supresión, en fenómenos de control de la diferenciación y la activación, que también se denominan TH. ¿Cierto? Todas son células ayudadoras porque están implicadas en ciertos mecanismos. Listo. Dudas con las células CD4.
células citotóxicas. ¿Sí o no? Entonces, en este caso, las CD8 son moléculas que reconocen antígenos en cual contexto, en el contexto del cual complejo mayor en caso de listo. Es decir, las cartas están presentando qué tipo de antígenos. Son antígenos pequeños y son antígenos intracelulares. Es decir, el modelo que explica mejor la activación de los linfocitos son los virus. Y vamos a ver ahora también los tumores. Usted decía que las terapias se presentaban por el complejo 1. ¿Cuál era el que se presentaba por el melón? De los parásitos no. ¿Las terapias? Todas las seances son CD4. Y todas las CD4 se unen al complejo mayor de superficie en clase 2. Todos los CD8 es procesado en qué contexto? En clase 1. ¿Y cuál es el correceptor? El CD8. Sino que el perfil TH1 se caracteriza porque produce muchos interferón. Por eso es que el TH1 es ayudado del CD8. Es decir, que el CD8 por dos lados recibe el interferón gamma. Por su lado, porque él produce de manera autocrina interferón gamma. Pero también recibe la ayuda del CD4, porque cuando hay una infección hay antígenos que son procesados en clase 1 y hay antígenos que son procesados en clase 2. Porque todo se está dando en diferentes momentos. ¿Listo? El interferón gamma es una citocina muy importante porque favorece la diferenciación de un linfocito CD8 en células citotóxicas. ¿Por qué? Porque hace que ese CD8 produzca dos moléculas que son las perforinas y las gracilas. ¿Sí o no? En el caso del CD8, en el caso del macrófago ya vimos para qué sirve el interferón gamma para el macrófago, para que se vuelva más, aumente su capacidad, fagocita. ¿Qué más? Para que produzca más. Después de la que ¿para qué le sirve al propio CD4? Para diferenciarse a un perfil TH1. ¿Y para qué le sirve al linfocito B? Para que se dé ese proceso del cambio isótopo. Listo, entonces cuando se hace el reconocimiento del linfocito T, miren acá, con esa célula que tiene en su superficie moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, ¿sí o no? Que están presentando estos antígenos intracelulares, se da el proceso de activación y se da la producción de estos gránulos por el efecto de citoquinas como el interferón gamma y hacen que se diferencien en linfocitos T citotóxicos. Y esos linfocitos T citotóxicos ya llevan análisis de la célula infectada con el microorganismo que estás poniendo en su superficie esos antígenos. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los mecanismos? Tenemos acá. Tenemos tres mecanismos: perforinas, grancitas y apoptosis. ¿Listo? Entonces, cuando un linfocito CD8 reconoce a esta célula, miren acá, produce perforinas y grancitas. ¿Listo? Y esto lleva finalmente a que se activen las caspasas. Ustedes ya vieron la apoptosis, ¿sí o no? Las vías de activación de la apoptosis. Las caspasas. ¿Qué pasa con la activación de las caspasas? Que se activen los procesos de poder de celular programación. Entonces, acá, ¿qué pasa? Cuando se producen perforinas, miren acá, que son estos gránulos, hace que se produzcan unos poros en donde,
en la célula que está infectada con el virus. ¿Sí? Y esos poros permiten que entren a la célula unas moléculas que son las granzimas. Entonces, se abren los poros y a través de esos poros ingresan las granzimas. ¿Y qué hacen las granzimas? Activan las trasfases. Entonces, esa célula que está infectada por ese microorganismo muere por apoptosis por el efecto de las granzimas y por el efecto de las perporinas. Si no hay algunas infecciones virales que producen algunos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Y ese mecanismo tiene que ver con que las células no producen perporinas. Entonces, ¿qué pasa si no hay perporinas? Al menos no hay muerte celular inducida por traspasas y por granzimas. Porque se necesita alguien que produzca el poro de la célula para que las granzimas. Hay muchos mecanismos de evasión de la respuesta inmune. ¿Listo? Entonces, hay otro mecanismo que es a través de la apoptosis mediada por la unión de dos moléculas que son FAS ligando. FAS ligando en el linfocito T, miren acá, y FAS en la célula receptora de antígeno o en la célula infectada por un microorganismo. ¿Sí o no? Entonces, perporinas y enzimas claves. Las produce el linfocito T por el efecto del linfocito. ¿Listo? Ahora, hay otro mecanismo por el cual los linfocitos CD8 inducen la muerte de la célula infectada y es porque hay unión de dos moléculas. Es decir, porque con el efecto del interferón, él sobreexpresa una molécula que se llama fascicano. Cuando hay interferón, él aumenta las perporinas, él aumenta las enzimas, él aumenta su citotoxicidad y aumenta también fascicano. Ese fascicano se une a una molécula que está en la célula presentadora antígeno, miren acá. Y esta interacción induce la apoptosis. Es decir, el efecto final de la activación de CD8 es la apoptosis o la muerte de la célula infectada por el microorganismo intracelular. Por varios mecanismos. Por perporinas y enzimas o por fasfagilano. ¿Listo? Entonces miren que mientras el CD4 lo que hace es producir citoquinas para ayudar a que esas células se activen de otra manera, en el CD8 lo que pasa es que se muere. ¿Y por qué se tiene que morir la célula? Para que no se reproduzca. ¿Pero por qué? Porque el microorganismo que él está reconociendo desde chico es intracelular. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, un microorganismo extracelular, usted no tiene que matar la célula. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que se produzcan anticuerpos, que se dé neutralización, que se active un complemento, que se dé la autorización, ¿sí? Entonces, el efecto final de la activación del CD8 es la muerte de la célula infectada por el microorganismo por la activación de mecanismos que llevan a la inducción de la apoptosis. ¿Cuáles son estos mecanismos? Perporinas, enzimas y fasfagilano. ¿Listo? Preguntas. Preguntas de todo lo del linfocito T. Porque usted dice que son tres mecanismos, pero el de perporinas y enzimas es uno. Es uno, pero tiene que estar los dos. Porque si no hay perporina, no hay cómo se ponen los poros. Y no hay forma como entrar las enzimas. Y si no hay enzimas, así las células que con poros, que también finalmente va a morir, pues esa muerte va a ser más lenta porque las enzimas lo que hacen es que activan las enzimas. Listo. Preguntas de todo lo del linfocito T. Mucha información, ¿sí o no? Bueno, pero mientras vamos. Listo, entonces vamos a ver.
Vamos a empezar hoy con la respuesta inmune a tumores, lo que alcancemos de como una aplicación de esta respuesta inmune. Yo para que estudie inmunología, para entender cómo el organismo se defiende frente a diferentes cosas, frente a los microorganismos, cómo es el proceso de respuesta inmune en un trasplante, cómo es el proceso de respuesta inmune en los tumores, en las alergias. ¿Listo? Entonces, ¿por qué tendremos que estudiar inmunología de los tumores? Ustedes vieron ya celular, ¿sí o no? ¿Qué saben ustedes que es un cáncer? Eso se da por una mutación. ¿Qué más? ¿Cómo definimos el cáncer? Es un crecimiento descontrolado de la célula. ¿Por qué? Porque ¿qué falló? Hay un daño como en el mecanismo de replicación. Porque durante ese proceso de división celular hubo una alteración o se afectaron qué mecanismos, los que controlan la proliferación. Como les he dicho, siempre debe haber alguien que lo controle. En el caso de la división celular, hay moléculas que controlan, ¿sí o no? Que se llaman CONCA. Proteínas, supresoras de tumores. Una célula se tiene que diferenciar y tiene que producir otras células. Pero también ese crecimiento tiene que ser controlado. Entonces, ¿qué pasa en el cáncer? Hay una proliferación exagerada y no controlada de células, ¿sí o no? De células de cualquier tipo. Y eso es lo que nos va a definir el tipo de tumor. Entonces son proliferaciones no controladas de células, de todo tipo de células, ¿cierto? De células del sistema inmune, de células de la piel, de células epiteliales, de células endoteliales. Ustedes decían ahora, se puede producir por muchas cosas. Entonces, primero, hay agentes infecciosos que están asociados principalmente el virus, los virus, las bacterias, algunos parásitos y unos poquitos hongos se han descrito que están asociados con el desarrollo de cáncer. ¿Ustedes han escuchado algún tumor que se produzca o algún cáncer asociado a la infección? Sí. El VPH es un virus que produce o que está asociado a un tumor o a un cáncer que se llama cáncer de cuello uterino, cáncer de pene, cáncer de cabeza y cuello, cáncer de piel. ¿Qué otro microorganismo han escuchado ustedes que está asociado con cáncer? Helicobacter. El Helicobacter pylori con cáncer gástrico, muy bien. ¿Cuál más? ¿Se acuerdan de los cánceres de hígado? Por un virus, es el virus del hepatitis C. Entonces, los cánceres no solamente son producidos por mutaciones, también pueden ser producidos por agentes físicos, químicos y biológicos. Y eso es muy importante porque eso va a definir la respuesta inmune que se va a tener. Entonces, cuando se producen por mutaciones, ¿dónde creen ustedes que serán esas mutaciones? Para que la célula prolifere mutaciones en P53, que es el gen, es la proteína supresora del tumor por naturaleza y como la característica de esta respuesta. ¿Qué más? ¿Qué pasa si se muta o si se daña un factor de telomerasa? Baja o entonces, esas mutaciones en el cáncer, cuando son producidas por mutaciones, son mutaciones en factores de crecimiento o llevando a la inactivación de genes supresores de tumores como el P53. Esto es muy importante cuando ustedes vean, cuando veamos por allá
biología, lo que pasa con DPH, que lo que hace es inactiva la histopenia, inactiva pues ¿listo? Ahora, porque es importante saber el origen de los tumores, porque dependiendo de la célula que se esté afectando, vamos a definir nosotros a los cánceres. Entonces, ¿qué será un carcinoma? Ustedes han escuchado el carcinoma, leucemia, linfoma. Entonces, ¿por qué se llamará carcinoma? Porque la célula que está proliferando descontroladamente, porque la célula que se aumentó tiene un origen, y ese origen es epitelial. Es decir, todos los cánceres que tienen un origen que afectan células epiteliales, desde el punto de vista clínico, se van a definir como carcinoma. Ya ustedes saben los países donde están los epiteliales. Entonces, cuando esas células, cuando esos tumores se introducen en células epiteliales, nosotros lo vamos a definir como carcinomas. ¿Listo? Cuando las células se están proliferando descontroladamente ese tejido conectivo, el cáncer se llama sarcoma. Ya ustedes saben dónde están los tejidos conectivos. Cuando las células que se están afectando son linfocitos T o B, que se conocen como tumores sólidos, o sea, bueno, se llaman linfomas. ¿Dónde pueden haber células T o B en tumores sólidos? En los órganos linfoides. Entonces, cuando hay un cáncer, el órgano linfoide se afecta células T o B, se conocen como linfomas. Y las leucemias es cuando el origen de esos tumores es en células que están en sangre. Se conocen como tumores líquidos o tumores disseminados. Esa es la diferencia entre el tumor y la leucemia. ¿Por qué es importante eso? Porque es importante definir los marcadores. Porque el diagnóstico del cáncer se basa primero en histopatología, donde se evalúa de acuerdo al tejido el tipo del tumor. Pero también, sobre todo en el caso de los linfomas y las leucemias, la definición de marcadores son ¿cuáles marcadores? De marcadores de imagen. Entonces, cuando se quiere definir si esa leucemia que se lo van a eliminar es de origen linfoide, si es agudo crónico, se utiliza el diagnóstico, además de un extendido de médula ósea, que es lo que nos mencionaron en la ortodoxia, de un extendido de médula ósea, se utilizan marcadores para definir si esa leucemia es de origen mieloide o linfoide. Si fuera de origen mieloide o linfoide, ¿cuál marcador creemos que se puede utilizar? ¿Recuerdan por allá cuando vimos esa célula madre pluripotencial? Esa madre de la que salían los mieloides o los linfocitos, cuando estaban bioquímicos, ¿qué marcador es ese? El CD 34, entonces es el linfocito. Esos marcadores son muy importantes porque definen desde el punto de vista clínico y del laboratorio el tipo de leucemia. Entonces, hay que recordar. ¿Cómo saben ellos que esa leucemia que se está produciendo es de origen linfóide? Porque seguramente adicionan un panel de anticuerpos para saber si son linfocitos o linfocitos. Si son células son linfocitos. Pero es muy importante la clasificación porque nos permite definir el origen y definir desde el punto de vista del laboratorio cómo se hace la clasificación y cuáles son los órganos que estudian. Pero ustedes dirán, y es que los tumores, porque no estudian inmunología de tumores,
los producidos por agentes infecciosos, claro, pero hay dos evidencias que más o menos en el 50 empezaron a explicar por qué en inmunología se estudia la respuesta. Ustedes han escuchado ahora cuál es el tratamiento que se usa ahora para los cánceres, o el tratamiento que se usa normalmente. La inmunoterapia es lo que está ahora. ¿Y por qué la inmunoterapia? Porque es un tratamiento menos invasivo y porque ya se ha demostrado que la respuesta inmune, potenciar la respuesta inmune, puede dar cierta calidad de vida. Y porque es una respuesta que puede ser más específica que una quimioterapia. En una quimioterapia que se está matando con químicos, células buenas y células cancerosas. Entonces, el inmunadora es primero caracterizar los tumores y utiliza la inmunoterapia. ¿Y cuáles son esas inmunoterapias que se utilizan? Con anticuerpos. De los anticuerpos lo que hacen es activar esos ligandos en los linfocitos T, favorecer esa respuesta inflamatoria y esa respuesta específica, da calidad de vida, aumenta la sobrevida de los pacientes, ¿sí? Y en algunos casos disminuye el tamaño del tumor. Entonces, ¿qué se tiene que saber? Pues cómo es la respuesta inmune en cada tumor para saber con qué medicamento biológico se va a contrarrestar. Entonces, en los 50 más o menos que se dieron cuenta que cuando un ratón al cual se le había inducido un tumor con un agente físico o químico, le ponían linfocitos T citotóxicos, los tumores regresaban espontáneamente, es decir, al término de unos días ya el tumor había disminuido el tamaño. ¿Cómo se ve la regresión espontánea de un tumor? Porque se disminuye el tamaño del tumor en el paciente. ¿Qué dijeron los investigadores? Si yo le pongo a un tumor linfocitos citotóxicos y el tumor disminuye o desaparece, es porque los T8 están haciendo reacción. ¿Qué otra evidencia? La que todavía se tiene y es en individuos inmunosuprimidos, que podemos tenerlos de dos maneras. Los inmunosuprimidos que tienen algún defecto en la respuesta inmune, que ustedes ya lo vieron con cáncer o con antidepresión. Todos los defectos innatos de la inmunidad innata. Entonces, cuando tienen estos daños, tienen más tumores que los individuos normales. O en los individuos VIH positivos que tienen inmunosupresión secundaria, la presencia de ciertos tumores significa, por ejemplo, una mujer con un cáncer de cuello uterino inmediatamente y VIH positiva, se define que esa mujer entró en una fase ya de una fase de sí. Entonces, en pacientes inmunosuprimidos lo que se ha visto es que hay una mayor frecuencia de tumores. ¿Eso qué quiere decir? Que la respuesta no es importante para mantener tu cuerpo. ¿Listo? Sin embargo, ese control pues, no es completamente efectivo. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la inflamación, aumenta la acumulación de linfocitos, disminuye el tamaño del tumor. No es completamente efectivo, pero son las terapias que se están dando por todos los estudios de los tratamientos que se tienen en la comunidad. Y muy importante porque en todos los tumores inducidos por microorganismos, virus, bacterias, parásitos, la respuesta inmune es importante. Porque en los tumores inducidos por microorganismos, la respuesta inmune es importante.